Bien, seguimos con el estudio de las dispensaciones. Este es Dispensaciones capítulo 3 y esperamos terminar hoy porque un poco largo va a ser hoy, me parece, pero bueno, hay que terminarlo o vamos a intentarlo al menos. Nos acordamos de las dispensaciones. Alguien dirá, bueno, pues que la Biblia no habla de dispensaciones y no dice exactamente de cuántas dispensaciones. A ver, la Biblia hay muchas cosas que no dice y sin embargo sabemos que son verdad. Siempre pongo el mismo ejemplo. La Biblia no menciona la palabra triunidad o trinidad y sin embargo Dios es trino, ¿no? O sea, pero es evidente que hay como mínimo 7 dispensaciones en la Biblia, ¿no? Pues ya vimos la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, ¿se entiende? Ahora veremos la promesa, luego la ley, la gracia y el reino milenial. Así que vamos a darnos un poquito de prisa, pero vamos a intentar decir las cosas como son. Así que estamos en la dispensación de la promesa, es el pacto con Abraham. Abraham es pieza importantísima en los tratos de Dios con la humanidad. O sea, importantísima. Abraham es un punto y aparte. Es un principio y un final, en un sentido, ¿no? O sea, Abraham no en vano fue llamado amigo de Dios. No hay muchas personas que son llamadas así en la Biblia, amigo de Dios, ¿no? No porque Abraham en sí fuera alguien especial, porque no, era un gentil, un pagano como lo eran entonces todos, porque Israel no existía, pero Dios le llamó. Así que nos damos cuenta que todo depende del llamamiento de Dios, de la elección divina. Y esto es una frase que tenemos, elección divina no es una frase, es una manera de describir un enunciado, vamos a decirlo así, de que nunca tenemos que olvidar. Todo funciona por la elección divina. No es elección del hombre, el hombre es un ser caído y no puede hacer nada por sí mismo. Es Dios que, por su misericordia, desde antes de la fundación del mundo, ha elegido a quien ha elegido para lo que ha elegido. Y desde antes de la fundación del mundo eligió a Abraham. Abraham estaba en su mente, en la mente de Dios, y Abraham vino a la existencia y ya sabemos la historia. Entonces, el pacto que Dios hizo con Abraham era y es para bendición hacia las familias de la tierra. Entonces, no solamente tiene que ver con Israel como tal, Israel nacional, sino que por supuesto tiene que ver también con la Iglesia y también con lo que sucederá en la dispensación del reino. Pero bueno, vamos a ir por partes, ¿no? O sea, Abraham, por eso digo, es un personaje clave. Entonces, este pacto que comienza en Génesis 11:10, bastante al inicio de todas las cosas, se extiende hasta Éxodo 19:2 como tal. Como pacto, estos son los tiempos. En él la responsabilidad humana fue dada en la forma de confiar en las promesas de Dios reveladas a Abraham. La responsabilidad humana fue dada en la forma de confiar en las promesas de Dios. Es un pacto, evidentemente, incondicional. Es un pacto de Dios con Abraham y es incondicional. ¿Vale? O sea, no está sujeto a la condición humana, así como veremos que el pacto de la ley sí es condicional, o fue condicional. Entonces, el contenido de su revelación divina incluía la promesa a Abraham, la promesa a Israel, la simiente de Abraham, de la que saldría una gran nación y el canal para el cumplimiento de la promesa de Dios, y una promesa de bendición a toda la tierra a través de Abraham, como ya dije antes. Por eso Abraham se llama Padre Abraham, y se le llama el Padre de la fe. ¿Bien? Es así. El principio fue también establecido de manera que Dios bendijera a aquellos que bendijeran a Abraham. Quien te bendijere, yo le bendeciré; quien te maldijere, yo le maldeciré. Ahí está escrito. Bien. El pacto abrahámico es uno de los pactos importantes de la Biblia, incluye la provisión de que Israel sería una nación para siempre. O sea, dentro del pacto abrahámico está Israel también. ¿Me seguís? Está Israel y luego la Iglesia, aunque no se menciona la Iglesia en el Antiguo Testamento, pero es así. Entonces, pacto importante de la Biblia incluye la provisión de que Israel sería una nación para siempre. Esta es la promesa que Dios hizo a Israel, de que sería una nación para siempre. O sea, Israel no va a dejar de existir. Es para siempre.
y tendría el título de su tierra para siempre, sería bendecida en cosas espirituales, estaría bajo la protección divina y tendría el signo especial de la circuncisión. Esto bajo la ley, claro. El pacto era a la vez de gracia, en principio, e incondicional, ya lo dije antes, por cuanto no dependía de la fidelidad humana, sino de la fidelidad de Dios. Algo que dependa de la fidelidad humana no se sostiene, es imposible. O sea, olvídate. Por eso aquellos que dicen, no, tú tienes que guardar tu salvación, que no pierdas tu salvación. Es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido, porque el hombre no puede por sí solo, el hombre es un ser caído. Ahora, cuando Dios promete algo, Dios sí lo cumple. Y cuando Dios escoge, y Dios no se equivoca. Así que no depende de la fidelidad humana, sino de la fidelidad de Dios. Solamente cumplidas parcialmente en el tiempo en que vivió Abraham, las bendiciones y promesas del pacto abrahámico continúan en su cumplimiento hacia el fin de la historia humana. Sí, lo que Dios prometió a Abraham no tuvo su fin completo en la dispensación del pacto abrahámico como tal, sino que se prolonga en adelante. Y aún estamos, lógicamente, gozándonos de esas promesas. ¿Cuál es la promesa? El hijo de la promesa, ¿no? ¿Y quién es el hijo de la promesa realmente? Pues Jesucristo. Único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Amén. Algunas de las bendiciones inmediatas del pacto para alguna generación particular estaban condicionadas a la obediencia, parte sí, pero el pacto en sí era declarado como un pacto eterno. Ahí podéis ver las citas. El pacto con Abraham fue dirigido primeramente a Abraham y sus descendientes hasta donde estaba comprometida la responsabilidad dispensacional. O sea, estamos hablando de la dispensación esta en concreto, ¿vale? Aquí. El mundo como un todo continuaba bajo el gobierno humano y la conciencia como su responsabilidad primaria. Eso es lo que ya dije varias veces, de que no son 7 dispensaciones en el sentido de que empieza una, termina y empieza la otra y la otra queda totalmente anulada. No, no es así. O sea, hay parte que lógicamente sigue. Son cosas nuevas que Dios va haciendo y veremos que todas ellas están dirigidas a probar que el hombre no puede sostenerse por sí mismo, que el hombre siempre falla. O sea, las dispensaciones están hechas para que el ser humano se dé cuenta de que es un desastre. Sin Dios es un desastre. Pero con Dios la cosa cambia. Y vemos que desde el principio siempre ha habido gracia de Dios, de una manera u otra. Y la gracia ha ido aumentando conforme las dispensaciones se han ido, añadiendo una a otra, por decirlo así. Conforme parte de lo que era una dispensación anterior se ha ido añadiendo a la siguiente. Y vemos que en esta dispensación actual, que es lo que veremos, la gracia es completa. ¿Me seguís? Cosa que, si bien siempre ha habido gracia, no es lo mismo en la época de la ley que en la época actual, ni mucho menos. Pero no son periodos que se corta seco y ya está y empieza otra cosa, no. Son periodos muy claros, pero que que avanzan desde el principio. ¿Por qué? Muy sencillo, por 2 razones. Una, porque Dios es fiel y porque el hombre es infiel. Y eso ha sido así desde el principio. ¿Me seguís? Más o menos. Bien, la conciencia evidentemente no ha dejado de estar. O sea, tenemos conciencia, seguimos teniendo conciencia. El ser humano fue creado con conciencia. Pero lo que estábamos diciendo que la dispensación de la conciencia era que todo se regía por la conciencia humana. Y eso ya no es así. En esta dispensación, por ejemplo, nosotros no dependemos de nuestra conciencia al 100%. Si dependiéramos de nuestra conciencia al 100% solamente estaríamos perdidos. Dependemos de la conciencia, claro, la conciencia es algo que Dios nos ha dado, pero es limitada, porque no nos advierte al 100% de cómo estamos. Por eso Pablo dijo, quien me juzga es Dios. Yo no me juzgo a mí mismo, sino que quien me juzga es Dios. Dios, a mí lo que me vale, decía Pablo, es lo que Dios dice, no lo que dice mi conciencia. Y si mi conciencia se pone de acuerdo con lo que dice Dios, genial. Pero ¿y si no qué? Lo que dice Dios es lo que vale. ¿Amén? A ver, ejemplo rápido. Un cristiano se puede sentir en un momento dado muy miserable, culpable, mal. Y la conciencia le está ahí incluso acusando, porque el diablo a veces usa eso, ¿no? Y estás cristiano realmente mal, fatal, ¿no?
¿El amor de Dios ha dejado de estar sobre ese cristiano? Estoy hablando de un hijo de Dios. ¿Ha dejado de estar sobre ese cristiano? No. Sin embargo, él no se siente amado por Dios. Pero lo que él sienta o deje de sentir, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que Dios dice. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Vale, o sea que la conciencia es limitada. Y todo lo demás, ya hemos hablado en las anteriores dispensaciones, así que vamos a continuar. Bajo el pacto abrahámico, sin embargo, había un constante patrón de fracaso, como en todas las diferentes dispensaciones. Ya veremos que incluso en la dispensación del reino también hay fracaso. Fracaso, el cual fue manifestado en la demora de ir a la tierra prometida, por ejemplo, en Abraham el ser padre de Ismael, ¿verdad? Eso fue un fracaso, ¿verdad? O sea, el amigo de Dios iba y incumple lo que Dios quería, ¿no? Pero es que Dios ya sabe eso. Es que Dios obra con nosotros sabiendo lo que somos. Y en descender a Egipto y más cosas también, que ya se enseñó sobre eso hace algunos domingos, no hace mucho. Que Abraham pues no es Jesús. ¿Me explico? No es Jesús. Es evidente, sin embargo, que Abraham creció en fe y en gracia y finalmente tenía la voluntad de sacrificar aún a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Pero para eso tuvo la gracia de Dios. ¿Vale? Así que cuando estamos obrando para Dios, lo hacemos en su gracia, para que la obra valga algo, cuente para Dios, si no, no vale. Siguiendo a Abraham, Isaac fracasó viviendo tan cerca de Egipto como era posible, pero sin violar el mandamiento de Dios. De la misma manera, Jacob, después, falló en no creer la promesa hecha a su madre cuando él nació y fue culpable de mentir y engañar. Y en un momento dado se movió fuera de la tierra hacia Egipto para evitar el hambre. Todo eso está dentro del pacto abrahámico, del tiempo antes de la ley. Pues vemos que los hombres de Dios de entonces fallaban como una escopeta de feria, ¿Me entiendes, no? Es así. En Egipto Israel también le falló a Dios en sus quejas y falta de fe. Eso fue también dentro del pacto abrahámico. ¿No? La ley aún no había llegado, no estamos llegando al Sinaí, Aún no hemos llegado al Sinaí. En su deseo de volver a Egipto y en su constante murmuración. Su fracaso es evidente tanto en el momento en que fue dada la ley, como posteriormente en su fallo en cuanto a no confiar en las promesas de Dios en Cades Barnea, números 14, el fracaso bajo el periodo cuando la promesa abrahámica era especialmente su responsabilidad, resultó en la pérdida temporal de la tierra, su esclavitud en Egipto y en su viaje errante por el desierto antes de entrar en la tierra. Su fracaso estableció la etapa para la promulgación de la ley mosaica. Ya cuando se iba terminando la dispensación del pacto, el pacto de la promesa, quiero decir, cuando iba terminando, tal y como lo estoy explicando, ya Dios estaba preparando una nueva dispensación, que ahora la vamos a ver dentro de un momento. En la dispensación de la promesa había mucha gracia divina ilustrada en el constante cuidado de Dios por su pueblo, su liberación de Egipto y la institución de la fiesta de la Pascua. La dispensación de la promesa queda latente en el momento en que fue dada la ley, en espera de su cumplimiento en Cristo. Va todo hilvanado. Si te das cuenta, todo va hilvanado, completamente. Y en progreso, en un progreso. Voy a dar varios ejemplos, pero creo que el domingo daré un ejemplo que en cuanto a la iglesia, y se va a entender muy bien. Espero. Entonces, la dispensación de la promesa continúa hacia el fin de la historia, ya lo dije antes, no acaba, sino que acaba en un sentido, pero porque empieza otra, pero sigue. ¿Qué ejemplo también puedo dar? Por ejemplo, los imperios. Babilonia, Medo-Persa, greco-macedonio, romano, que es la cuarta bestia, ¿no? ¿Me seguís? Bueno, la Biblia dice que es verdad que el imperio caldeo empezó y terminó. Lo mismo nosotros. Pero, sin embargo, dice que no acabaron del todo. O sea, hay como una prolongación a lo largo de los imperios hasta llegar a nuestros días. O sea, no todo termina tajantemente. Hay una prolongación, ¿vale? Ese es el ejemplo que quería dar. Las promesas hechas a Abraham son la base para las dispensaciones posteriores de la gracia y del reino. Claro. Es que si Dios no hubiera dado promesas a Abraham, no habría nada.
Por tanto, hasta cierto punto las promesas nunca acaban y son cumplidas en un estado eterno. Todo se va a cumplir. A ver, esto es un poquito como un río, ¿no?, que tiene sus afluentes, ¿no? Y las dispensaciones pues podrían ser los afluentes, si me entiendes. Y llega un momento en que el río ya desemboca en el mar y ahí ya el río se acaba, porque ha entrado el río en el mar, ¿vale? Ese es el estado eterno. Nuestras vidas son los ríos que van a parar al mar, que es el morir. Pero bueno, no exactamente es eso. Pero ¿me entiendes? Entonces, la vida es así y nuestras vidas son así también. Fracasos, éxitos, espiritualmente hablando, luego fracasos otra vez, éxitos, y así vamos avanzando, 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 hasta que lleguemos al mar. Muy interesante esto. Sobre todo cuando tienes edad lo entiendes más. La dispensación de la promesa estableció claramente el principio de la soberanía divina. Proveyó un canal de revelación divina especial para la nación de Israel, continuó la provisión de la redención y bendición divinas, reveló la gracia de Dios y prometió un testimonio para el mundo. Como las otras dispensaciones, sin embargo, terminó en fracaso en lo que se refiere a la conformidad con la voluntad de Dios y preparó el terreno para la introducción de la ley como un ayo para traer a los creyentes a Cristo. Esa es la ley, es el ayo, el cuidador, Gálatas 3:24, ¿no? O sea que si hubiéramos ido desde el principio de la primera dispensación hacia, digamos, un salto a la cuarta dispensación, hubiera sido un caos. O sea, no era necesario que la humanidad pasara por los diferentes estadios que llamamos dispensaciones. Eso yo creo que es también la misericordia de Dios. Porque hemos de entender una cosa, el hombre, cuando en el Edén, cuando pecó, como pecó, porque el hombre entonces, el hombre y la mujer, Adán y Eva tenían libre albedrío. Ellos sí tenían libre albedrío. Nosotros no tenemos libre albedrío, tenemos voluntad, no libre albedrío. Pero ellos tenían libre albedrío. Ellos eran perfectos. Dios los hizo perfectos, ¿me entiendes? Pero les hizo libres de escoger. Y ellos escogieron el mal, a sabiendas. A partir de ahí, toda la humanidad, que perdió esa categoría de tener ese libre albedrío, porque la humanidad a partir ya, bueno, tenemos el caso de Caín, que es clarísimo. O sea, la humanidad está inclinada hacia el mal, no hacia el bien, sino hacia el mal, ¿vale? Y no hay justo ni a un uno, mira Romanos 3, ahí lo dice. O sea, es una humanidad, desde el principio, que no tenía ninguna posibilidad por sí misma de agradar a Dios, jamás. Todo lo contrario, era una humanidad condenada. Y tenemos que entenderlo así, porque si no entendemos realmente la cruz. Solo podemos entender la cruz si entendemos previamente la gravedad del pecado. Y que el pecado hizo, desde el principio, que la humanidad muriera. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 15, en Adán todos mueren. Y no está hablando solamente de muerte física, está hablando de muerte espiritual, que es peor. Es la peor, muerte espiritual. No hay ninguna solución ante la muerte espiritual. Y así estaba la humanidad. Entonces, el trato de Dios con la humanidad empezó con pocos y acaba con muchos. Porque muchos son los llamados, aunque pocos los escogidos. Los escogidos son los de Dios, los llamados son todos. Y ahí se muestra otra vez el fracaso de la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad llamada pero no escogida siempre rechaza. Escucha bien eso. Siempre, siempre rechaza. Y hay dos verdades. Una, el ser humano es responsable por rechazar y Dios es el único que salva porque quiere, por su misericordia, a quien quiere. ¿Me entendéis? O sea, estas son dos verdades que van juntas. Y vino la luz, alumbró a los hombres, y los hombres rechazaron la luz, porque sus obras eran malas, significa que amaron su pecado. No querían saber nada. Así es el ser humano, a no ser que Dios elija y tenga misericordia. Y la ha tenido y la sigue teniendo por la cruz, porque su Hijo pagó por nosotros. ¿Me explico? Su Hijo pagó por todos los hombres. O sea, la capacidad de la sangre derramada de Cristo es para toda la humanidad. Eso es justicia.
por la cual se puede hacer misericordia. Nadie se puede salvar por sí mismo, no, es imposible. Por eso que Dios ha tenido que tener un trato con los hombres desde el principio. Ahora, en todo este tiempo, desde el principio hasta el final, cuando sea el final, Dios ha estado perfectamente en control. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios siempre, ya desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera la tierra, antes de todo, ya sabía cómo iban a ser. No solamente supo, sino que ya decidió cómo tenían que ser las cosas y quiénes iban a ser salvos, porque ya Dios sabía que la humanidad iba a caer. Dios no hizo caer a la humanidad, Dios no hizo caer a Adán y Eva. Recordad que tenían libre albedrío. Ellos decidieron caer, pero Dios ya lo sabe, es la omnisciencia de Dios. Así que los hombres se pierden porque quieren perderse. ¿Me entiendes? Esa es una verdad. Los hombres que se pierden porque no quieren a Dios. Porque no está en su genética espiritual, si lo quieres de esta manera. No está, no existe. El hombre es malo. Teológicamente, el diablo es, ¿cómo es la palabra? Absolutamente, gracias, absolutamente depravado. Absolutamente depravado. Significa que el diablo es 100% depravado, ¿vale? Mientras que, teológicamente digo, el hombre es totalmente depravado. De alguna manera no es tan depravado como el diablo, pero es lo suficientemente depravado como para que rechace a Dios por inicio. Y se predica el Evangelio, porque el Señor dijo, predicad el Evangelio a toda criatura, y eso es lo que hay que hacer, y lo que ha habido que hacer. Por eso muchos son los llamados. Porque el Evangelio es anunciado, y lo escuchan. ¿Y por qué Dios lo quiere así? Para que quede claro que el hombre lo rechaza porque quiere. Esa es una verdad. Entonces los que se salvan es porque Dios ha querido salvar a aquellos que se hubieran perdido igual, pero que Dios no ha querido que se perdieran. He aquí un ejemplo, yo. Y tú seguramente. ¿Ok? Va, seguimos. Dispensación de la ley. Muy importante la ley, porque la ley marca, es el armazón de todo. Es el armazón de todo. La ley es indispensable para el conocimiento del pecado. Si no hubiera ley, no habría conocimiento del pecado. De manera que los hombres tendrían excusa, dirían, ay, es que yo no sabía, claro, porque no hay una ley. Aunque Dios puso la ley en sus corazones, la ley natural. Cuidado con eso. Siempre ha habido una ley natural, puesta por Dios. Pero aquí ya vino una ley específica, escrita, entonces sí que ya no había excusa. Vamos a ver sobre esto. La dispensación de la ley comienza en Éxodo 19:3 y se extiende a través de todo el periodo hasta el día de Pentecostés en Hechos 2. Aquí sí que en esta dispensación es muy clara, muy diáfana, muy clara. Tuvo un comienzo, que es el Sinaí, ¿me seguís? Y tuvo un fin, que es Hechos 2, el nacimiento de la Iglesia. Cuando decimos que los evangelios son el Nuevo Testamento, yo discrepo, y como yo, muchos estudiantes de la Biblia, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el Señor no vivió en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento todavía. Dice que nació bajo la ley y vivió bajo la ley. Por eso hay que entender muy bien los evangelios, teniendo esa premisa por delante, para no ser confundidos. Pero a partir de que los 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo, la cosa ya cambió, de ahí en adelante. Aunque el templo de Jerusalén, como veremos, siguió hasta el 70 después de Cristo. Pero ya para Dios ya había empezado la dispensación de la gracia en Hechos 2, con la Iglesia. Bien. Ciertas porciones, bueno, pueden leer esto, y se extiende a través del periodo hasta el día de Pentecostés, Hechos 2, aunque la ley finalizó en un sentido en la cruz. Sí, la cruz lo que hizo fue romper con la obligación de cumplir nosotros la ley. ¿Me seguís? Entonces, nosotros ya no tenemos la obligación de cumplir la ley ceremonial, porque Cristo la cumplió por nosotros. Entonces, eso es la cruz y la resurrección. Ciertas porciones, como el Evangelio de Juan y algunos pasajes selectos en los otros evangelios, anticiparon, sin embargo, la era presente de la gracia.
Ahí lo podemos ver en el capítulo 1 de Juan, por ejemplo, ¿no? La ley mosaica fue dirigida solamente a Israel. La ley fue para Israel, no para los gentiles, ¿eh? Y los gentiles no eran juzgados no eran juzgados por las normas de la ley, porque no la tenían. La ley contenía un detallado sistema de obras, incluidas 3 principales divisiones: los mandamientos, es decir, la voluntad expresada de Dios; los juicios, la vida social y civil de Israel; y las ordenanzas, la vida religiosa de Israel. El sistema de sacrificios y del sacerdocio que fue incluido era tanto legal como de gracia. El gobierno en esta dispensación era una teocracia. Eso hay que entenderlo. O sea, ya está Israel como tal. Moisés da la ley de parte de Dios en el Sinaí a Israel. Israel en ese momento ya era una nación, aunque todavía no tenía territorio, tenía que ir a conquistar los territorios. ¿Me seguís? Fue a conquistar los territorios, se estableció, más mal, más bien, ya sabemos la historia, pero se estableció en la tierra que Dios le dio, más o menos. A partir de ahí, entonces, Israel es una teocracia, ¿vale? Es una teocracia. Y se manifiesta esa teocracia sobre todo en el tiempo de Salomón. Bueno, un gobierno por medio de... ¿Qué es una teocracia en este caso? ¿Cómo podemos entenderlo? Un gobierno por medio de Dios a través de sus profetas, sacerdotes y más tarde, cuando vinieron, los reyes. El pacto mosaico fue también de carácter temporal, en vigencia solo hasta que Cristo viniese. La naturaleza de la dispensación era condicional, esto es, la bendición estaba condicionada a la obediencia. Pacto no incondicional, porque si es una ley tienes que cumplirla. Por lo tanto es condicional. ¿Me entiendes? Otra cosa es que la puedas cumplir o no, que no. Es que la ley no fue dada tanto para cumplirla, sino para que uno viera que no la podía cumplir, porque la exigencia de Dios no la puede cumplir el hombre. O sea, que otra vez digo, las dispensaciones fueron dadas para que el hombre se diera cuenta de que no puede agradar a Dios por sí mismo. Que necesita de la gracia de Dios, si no, no puede. Y en esta dispensación igual, no hay diferencia. Bueno, ya llegaremos. Por primera vez en la historia de la Escritura, la Escritura reveló un completo y detallado sistema religioso bajo la ley. Proveyó el terreno para la limpieza y el perdón, la adoración y oración, y ofreció una esperanza futura. Sí, desde luego, eso la ley lo dio. Todas las pautas. Es como un encofrado. La ley es como el encofrado para levantar un edificio, ¿sabes? El encofrado, pues perfecto, para que se pueda levantar el edificio. Que en definitiva, ese edificio es la Iglesia. Porque la Iglesia recibe el beneficio del cumplimiento de la ley, no en sí misma, sino en el Señor Jesús. ¿Me sigues? Bajo la ley hubo constante fracaso, como en todas las dispensaciones, y en la ley aún más. O sea, esto es evidente especialmente en el periodo de los jueces, pero siguió hasta después de la muerte de Salomón y la división del reino de Israel en 2 reinos. Hubo periodos cuando la ley fue completamente olvidada e ignorada y la idolatría reinaba en forma suprema. El Nuevo Testamento continúa el registro de fracasos que culmina en el rechazo y crucifixión de Cristo. El Nuevo Testamento se está refiriendo al tiempo que Cristo vivió entre nosotros. Que yo ya os dije que no le llamaría Nuevo Testamento, porque no era el Nuevo Testamento, aunque se estaba anunciando el Nuevo Testamento, pero aún era el tiempo de la ley. Desde luego acaba con la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, y 50 días más tarde con la venida poderosa del Espíritu Santo. Ahí ya definitivamente la ley como tal acaba, aunque muchos siguieron con la ley, pero ahí acaba para Dios y empieza la dispensación de la gracia, que la veremos dentro de un rato. Entonces, Cristo, que su vida guardó la ley, Él lo guardó perfectamente. Porque Él guardó perfectamente la ley y nosotros estamos en la dispensación de la gracia. ¿Me entiendes? O sea, la dispensación de la gracia existe por Cristo. La dispensación de la promesa existió y existe por Abraham. La dispensación de la ley existió por Moisés.
Hombres fieles. Hombre, Jesús más que hombre, hombre también, claro, 100% hombre, pero Dios hecho hombre. Por eso Él pudo cumplir con la ley, porque era sin pecado. ¿Me seguís? Y por eso nosotros entramos en el cielo. ¿Por qué entramos en el cielo? Porque Cristo cumplió con la ley. Y el que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Escrito está, ¿verdad? Por eso hay muchos que se dicen cristianos, pero no tienen el Espíritu de Cristo, no son cristianos. Profesan ser cristianos, pero no son cristianos. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie y decir quiénes sí y quiénes no, pero esa es la realidad. Fueron infligidos muchos juicios durante la dispensación de la ley, como se describe en Deuteronomio 28:1 al 30:20, ahí se puede leer. Los mayores juicios fueron el cautiverio bajo Asiria y Babilonia, que lo estamos estudiando en Isaías, que por cierto vamos a volver a eso, de los cuales retornaron el tiempo debido. Los juicios de Israel también vinieron después del término de la dispensación e incluyeron la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, como ya dije. Mayormente del templo. La destrucción total de Jerusalén fue en el 135, con el emperador romano Adriano. Y la dispersión mundial de Israel. Hubo una dispersión en el año 70, pero la dispersión de las dispersiones fue en el 135, después de Cristo. Sigo. La gran tribulación, otro tiempo de angustia para Jacob, está todavía por delante. O sea, todavía hay castigo para Israel, fíjate. O sea, Israel fue escogido, pero Israel fue infiel siempre. O sea, es increíble. O sea, que Dios no escogió a Israel porque era fiel. Dios escogió a Israel porque quiso. ¿Dios nos escogió a nosotros por ser fieles? No, Dios nos escogió porque quiso. A ver, que eso no sirva de precedente, ¿eh? Es decir, pero es la realidad. Bajo la ley, sin embargo, también era administrada la gracia divina en aquel sistema de sacrificios que fue provisto como una vía de restauración para el pecaminoso Israel, y el Dios paciente se manifiesta en la provisión de profetas, jueces y reyes y en la preservación de la nación. El Señor envió constantemente a su gente para que hablara a su gente. Profetas y más profetas, ¿no? Y todos fueron apedreados o aserrados. En fin. Que sepamos, no hubo ningún profeta que durmió en su cama, ¿eh? Murió en su cama, quiero decir. Todos fueron, según la tradición dice también, muertos de una manera como mártires, ¿no? O sea que fidelidad en Israel, ninguna. ¿Salvación de Israel? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios lo que promete lo cumple. Lo mismo lo hace con nosotros. ¿Te das cuenta? Por eso nadie puede perder la salvación. Que nadie que sea realmente salvo, quiero decir. Porque de la misma manera que tampoco Israel será echado de lado, tampoco los creyentes verdaderos seremos echados de lado. Porque de la misma manera que fuimos salvados por gracia, seguimos manteniendo la salvación por gracia, no por obras. Si no, seríamos católicos, hermanos. Pero yo no soy católico, yo soy cristiano. ¿Me entiendes? Vale. En repetidas ocasiones el arrepentimiento de Israel fue aceptado por Dios y a través de este periodo fue escrito el Antiguo Testamento. La bendición coronadora fue la venida de Cristo como el Mesías de Israel, a quien la nación entera rechazó. Menos 500. Otro fracaso. ¿Te das cuenta? ¿Fracaso de quién? ¿De Dios? No, jamás. Del hombre. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso, ¿verdad? ¿No está escrito? Vale. En un sentido, la dispensación de la ley terminó en la cruz, pero en otro sentido no concluyó hasta el día de Pentecostés, que ya lo dije antes, cuando comenzó la dispensación de la gracia. Aunque la ley finalizó como una regla específica de vida, continúa siendo una revelación de la justicia de Dios y puede ser estudiada con provecho por los cristianos para determinar el carácter santo de Dios. Lo que nos enseña la ley mosaica de Moisés es la santidad de Dios. Y de ahí nosotros obtenemos lecciones. No para cumplir la ley ya está cumplida, sino para nuestra santidad personal.
Santificación personal, quiero decir. ¿Me seguís? Nuestro crecimiento en Cristo. Los principios morales que resaltan la ley continúan, puesto que Dios no cambia, pero los creyentes hoy día no están obligados a guardar los detalles de la ley, de hecho no deberíamos, dado que la dispensación ha cambiado y la regla de vida dada a Israel no es la regla de vida para la Iglesia. Por eso es triste ver iglesias que van judaizando. Es triste. Nosotros no somos llamados a judaizar, nosotros no somos llamados a ser judíos o israelitas, porque no lo somos. Entonces es un error. Piensan que sí son más espirituales. No, no son más espirituales, todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Y fíjate la lucha que tuvo el apóstol Pablo con los Gálatas, ¿no? Tienes que leer la epístola a los Gálatas y ahí vas a entender más. A pesar de ello, pueden hacerse varias aplicaciones de la ley, aunque una interpretación estricta solo relaciona a la ley mosaica con Israel. Es lo que dije antes, aprovechamos lo que podemos aprovechar de enseñanza espiritual, pero lo que implica la ley como tal fue solo para Israel. Ni siquiera es para Israel actual, o sea, para los judíos actuales. No. Los judíos actuales, si quieren ser salvos, a ver, hablo desde la perspectiva humana, tienen que creer en Cristo. Si quieren ser salvos. O voy a decir de una manera más bíblica. Los judíos que se salvan, mejor así, ¿me entiendes mejor? Son los que Dios salva por Cristo. No hay salvación sin Cristo. Toda la salvación, sea en cualquier dispensación, es por Cristo. No hay más. Por la cruz. La cruz se entiende desde el pasado o se entiende desde el futuro. Si estás en el pasado, desde el futuro. Y si estás en el futuro, desde el pasado. Pero la cruz es lo que determina todo. El propósito de la ley era proveer una regla justa de vida y traer el pecado a condenación. La experiencia de Israel bajo la ley demostró que la ley moral, cívica y religiosa no puede salvar o santificar, eso está claro. Cumplir la ley, intentar cumplir la ley, imposible. Pero aún y si se pudiera hacer, tampoco te podía salvar, porque no hay ser humano que pueda cumplir la ley, de hecho. El único que pudo cumplir la ley fue aquel que tenía toda la gracia. Dios que se hizo hombre, Cristo Jesús. Porque nació sin pecado, nació sin el estigma de Adán. Aun siendo el segundo Adán, pero no era del primer Adán. La ley nunca fue propuesta para proveer la salvación para el hombre, no era a propósito, ya sea mientras estaba en vigencia o después, y por medio de su naturaleza era débil, por cuanto no podía justificar, Romanos 3:20, Gálatas 2:16, no podía santificar o perfeccionar. Ahí tenéis las citas. Estaba limitada en su vigencia y duración, no podía regenerar y solo podía hacer manifiesto el pecado. A ver, la ley, cualquier ley no te va a hacer mejor. Cualquier ley que cumplas, la ley está para cumplirla. Y si no se puede cumplir, al menos te está diciendo que no la estás cumpliendo. ¿Ok? La ley te avisa y te dice, esta es la exigencia de Dios. La ley mosaica, quiero decir. Esta es la exigencia de Dios. Y tú la ves y dices, es imposible, yo no puedo cumplir eso. Y Dios te dice, ya lo sé, pero esto es lo que yo exijo al hombre. Y en concreto a mi pueblo Israel. Israel lo único que podía hacer es decir, yo no puedo hacer tu voluntad sin ti, Dios. Necesito de tu gracia. ¿Me entiendes? O sea que en definitiva todos los que se salvan es por la gracia de Dios. Y por los méritos futuros o pasados de Cristo. No hay otra. Por eso decimos, solo en Cristo hay salvación. Cristo es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podemos ser salvos. Hechos 4:12. Es que es así. Y os dais cuenta, por eso yo esto no lo puedo decir públicamente. Porque entonces es delito de odio religioso. Ahora sí lo puedo decir, ¿por qué? Porque esto es para nosotros. Esto también es el pan de los hijos. ¿Me entiendes? Hemos llegado a un punto ya en que el pan tiene que ser para los hijos, ya no puede ser para los impíos. Porque se revuelven y te muerden, ¿no? Acordaos de los perros, que es lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que dijo Jesús de los perros, ¿no? No deis lo santo a los perros.
Y llega la noche en la cual nadie puede trabajar. Pues estamos en este punto ya, aquí en este país al menos. Por eso yo puedo decir claramente lo que digo. Petit comité. Ya se dijo. Ha habido 2000 años que se ha expuesto eso ya. La gente sabe, la gente no quiere. Dios sabe y Dios sabe a quién quiere. Con mucha luz o con poca luz, le da igual. Porque para Dios le da igual la luz que las tinieblas. Dios es Dios. Menos mal, que Dios es bueno. Menos mal. Así que la ley realmente, ¿para qué está? Pues para manifestar el pecado, para que nadie pueda decir, es que no entiendo eso del pecado. Pues mira, el pecado es esto. La ley que no puedes cumplir. La ley hizo posible que Dios demostrara que todos eran culpables y que toda boca debía callar. Romanos 3:19. E hizo evidente la necesidad de Cristo. Por eso somos cristocéntricos. No es suficiente decir Dios de manera genérica. No. Dios, por supuesto, pero Cristo, porque sin Cristo no hay nada. ¿Me entiendes? Y eso es una revelación del cielo. O sea, eso no se lo puede inventar nadie. Nadie puede creer a sus propias expensas. Nadie puede decir, bueno, voy a decidir creer. Eso es mentira. No es verdad. Uno puede decir que cree y repetirlo como un loro, pero eso no significa que cree de verdad. No se cree por tradición. No se cree por haber nacido en una familia cristiana. Se cree porque Dios te ha tocado y te ha hecho creer y te ha dado la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando tú tienes esa revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahí tú sabes que tú eres de Dios. Tienes el Espíritu de Cristo. Y nadie te va a mover de ahí. Aleluya. Nadie, ni nada, nos apartará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dispensación de la gracia. Tengo que acabar, hermanos. La dispensación de la gracia comienza justamente en Hechos 2 y continúa a través del Nuevo Testamento, culminando con el arrebatamiento de la Iglesia. Ahí acabará la dispensación de la gracia como tal. Entonces, ¿no va a haber más gracia? Sí, va a haber gracia. Pero la dispensación de la gracia será hasta el arrebatamiento porque ha sido diseñada por Dios para la Iglesia. Empezó con la Iglesia y acabará cuando la Iglesia sea levantada. Gloria a Dios, qué privilegio. Algunas enseñanzas concernientes a la dispensación de la gracia fueron introducidas antes, como en Juan 13:17, es verdad. Las escrituras que se relacionan con esta dispensación se extienden desde Hechos 1 hasta Apocalipsis 3. Apocalipsis 3 habla ya de la última iglesia, que es la Odisea, que estuvo Fran hablando el domingo pasado, me gustó mucho, y efectivamente las 7 iglesias del Apocalipsis tienen también un mensaje profético. Entonces, al final, fíjate, la iglesia de hoy en día es bastante la iglesia de la Odisea. Y también la iglesia de Filadelfia. Pero en la Odisea había muchos y en Filadelfia poquitos. Así que, pero otra vez, Dios hace su voluntad con quien quiere. La dispensación de la gracia fue dirigida solamente a la iglesia, puesto que el mundo como un todo continúa bajo la conciencia y el gobierno humanos. Eso lo sabemos, ¿verdad? En ella la salvación se revela que es por la fe únicamente, lo cual fue siempre verdad, pero ahora se hace más evidente. Las altas normas de gracia elevan a esta dispensación por sobre todas las reglas de vida previas, anteriores, ¿entiende? La gracia es lo más grande que hay. La gracia es Cristo. Sin Cristo no hay gracia. Con Cristo hay toda la gracia. Con Él vino la gracia y la verdad. Juan 1. ¿Por qué? Por el pecado. Fíjate si es horrible el pecado. Yo no entiendo cómo hay iglesias que no se habla del pecado. Pero si no hablas del pecado, ¿de qué estás hablando entonces? Si el pecado es la causa por la cual Cristo vino y dio su vida en la cruz. Muchos ya ni hablan de la cruz. Y no hablan de la resurrección. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? Una fe genérica de que Dios es bueno. Oye, yo he visto a budistas sonreír muy bien. Y a mormones sonreír muy bien y muy amables. Más que muchos de nosotros.
yo incluido. Pero no tienen la verdad. Cuidado, no nos engañemos, no seamos seducidos. El espíritu de apostasía está muy fuerte en estos días. Lee 2 de Tesalonicenses capítulo 2. La apostasía, primeramente, en la iglesia profesante. Primeramente. En el mundo, por supuesto que también. Mira, sí, lo tengo aquí escrito, además. Bajo la gracia el fracaso fue también evidente. Sí, el fracaso también es evidente, puesto que la gracia no produjo ni la aceptación universal de Cristo, ni una iglesia triunfante. Es verdad, la iglesia no es triunfante, pero eso ya lo sabía Dios, ¿eh? Y todo el mundo, en la gracia no ha llegado a todo el mundo, no todo el mundo ha sido salvo, por el rechazo de los hombres también. ¿Me estás entendiendo? Que ya lo dije antes. No solamente por la no elección divina, sino también por el rechazo de los hombres. En ese sentido ha sido un fracaso, no por Dios, sino por los hombres que han rechazado. ¿Me seguís? ¿Sí o no? Vale. De hecho, la Escritura predijo que habría apostasía dentro de la iglesia profesante, es decir, la iglesia que profesa ser cristiana, que dice serlo. Si lo es o no, ¿sabes? Entonces, apostasía. ¿Que hay apostasía en las iglesias evangélicas? A punta de pala. ¿Me entiendes la expresión? Mucha. Que yo no estoy aquí para juzgar a nadie, claro que no. Dios es el juez, Cristo es el juez más bien. Pero que la apostasía está, bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Y eso es, en el sentido humano, fracaso. En esta edad presente la gracia divina es especialmente evidente en la venida de Cristo, en la salvación del creyente y en nuestra posición ante Dios. Y en la naturaleza de la gracia como una regla de vida. Ahí están las citas para estudiarlo en casa. La era de la gracia es una dispensación diferente en lo que concierne a abarcar a creyentes judíos y gentiles. Por contraste, la ley de Israel era solamente para Israel. El gobierno humano era para el mundo entero y la conciencia se extiende a toda la gente. ¿Vale? Esta es la clasificación. Y sabemos que es así. En la presente dispensación, la ley mosaica está completamente cancelada en cuanto a su aplicación inmediata, pero continúa para testificar de la santidad de Dios y provee muchas lecciones espirituales para ser aplicadas, como ya dijimos. Aunque todas las dispensaciones contienen un elemento de gracia, la dispensación de la gracia es la suprema manifestación de ambas cosas, la santidad de Dios expuesta en la ley y la gracia como su expresión total. Nosotros obtenemos ambos beneficios en este tiempo. La Iglesia obtiene ambos beneficios en este tiempo, en el tiempo de la Iglesia. Para la Iglesia, no para el mundo, para la Iglesia. Bien, dispensación del reino, hermanos, esto es cortito ya, ¿vale? La dispensación del reino comienza con la segunda venida de Cristo, lo sabíais, ¿no? Es precedida por un periodo de tiempo en el cual se incluye la tribulación. O sea, el tiempo de la tribulación es como una especie de sí, no. O sea, un tiempo ahí que no es ni la gracia al 100%, claro que no, porque el Espíritu Santo será retirado en su poder y nosotros con él. Sin embargo, habrá mucha salvación, pero será algo muy similar a la época del Antiguo Testamento, ¿eh? En cierto sentido, será único. No sabemos exactamente cómo va a ser porque no estamos viviendo ahí, pero desde luego será por elección divina, eso está claro. O sea, Dios va a salvar a quien va a salvar. Durante el tiempo de la tribulación son 7 años. Es un tiempo de impas entre la dispensación de la gracia como tal a la dispensación del reino. ¿Ok? Transitorio, periodo transitorio. Las escrituras que se aplican a ello son todos los pasajes del reino futuro, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, siendo los principales, pues ahí tienes todos, los voy a mencionar, pero paras el vídeo y lo lees tranquilamente. Vale. Las escrituras que se aplican a ello son todos los pasajes del reino futuro, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, siendo las principales, todas estas. ¿Vale? En el reino la responsabilidad humana será obedecer al rey. O sea, en un sentido será como volver a la dispensación de la ley. En un sentido, no en un sentido total, sino en un sentido. ¿Me sigues? Porque será una teocracia. Como Israel vivió en una teocracia, este mundo, gloria a Dios, va a vivir en una auténtica teocracia.
cosa inverosímil hoy por hoy. O sea, la gente se va a olvidar del concepto de democracia. ¿Qué es democracia? El poder del pueblo, que no es verdad. Ni siquiera eso es verdad. No hay democracia hoy en día. Pero la idea es muy bonita, ¿no? La gente es la que decide. No, la gente no va a decidir en la época del reino. Va a ser Dios quien decide. Gloria a Dios. Como debe ser. Estoy exaltado. Estoy contento. La energía de Dios. Espíritu Santo. Aleluya. Va a ser así. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Y va a ser contestada la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad como se ha hecho en los cielos, aquí en la tierra. ¿Eso alguna vez ha ocurrido? No. Ocurrió en parte en un lugar pequeñito, muy pequeñito, que se llamaba Israel. En cierto momento. Un poquito, no demasiado, sin exagerar. Pero nada más. Fue en la época de Salomón, ya lo he dicho, ¿no? Pero que el reino de Dios, la voluntad de Dios como tal, se haya hecho en esta tierra a partir del pecado de Adán y Eva, ¿se ha hecho alguna vez? No. Y Dios, pues si Dios tiene todo el poder para hacer, claro, Dios tiene el poder para lo que quiera. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de lo que es el fin de lo que Dios quiere hacer, cuál es la meta que Dios quiere conseguir. Y Dios lo que ha querido conseguir, Dios lo consigue todo, ¿vale? Es una manera de hablar humana. Es la formación de la desposada de Cristo, la que aún no se llama esposa, porque somos el cuerpo de Cristo. Y esto tiene mucho que ver con Efesios 5. Ese es el misterio del que habla Pablo. ¿Me sigues? Que compara a la iglesia con Cristo, con el hombre y la mujer. Y esto es para estudiarlo a fondo, ¿eh? Esto es alucinante. Entonces, nosotros, ya eso lo veré el domingo, por lo tanto no os voy a decirlo mucho ahora, estamos como iglesia, cuerpo de Cristo, estamos siendo edificados, ¿vale? Pero aún no somos la esposa. Somos la novia, si quieres, pero no la esposa. Aún se tienen que celebrar las bodas, ¿vale? Pero el fin, que digo, de todo, de lo que es la humanidad, es en primer lugar la esposa. Y tú sabes el papel que tiene una esposa, ¿no? En un matrimonio, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Qué privilegio, ¿no? Y en segundo lugar, Israel. Israel como nación con territorio. La iglesia no tiene territorio, no es nación. Pero está siendo preparada para las bodas. Y va a haber muchos invitados a esas bodas que clamen hoy. Apocalipsis 19. ¿Quiénes van a ser? Todos los creyentes que no han sido parte de la iglesia. Esos son los invitados a las bodas. Privilegio también, pero no van a ser la iglesia. Entonces, ¿la iglesia es la escogida de Dios? El Padre ha escogido a la iglesia para Cristo. ¿Me sigues? Antes era así. El padre de familia escogía a la novia para el hijo. ¿Me entiendes? Pues eso es lo que está pasando. Dios ha estado preparando. Dios, fíjate su tremenda inteligencia, ¿no? O sea, el fracaso del Edén, el fracaso lo ha convertido y lo está convirtiendo en una gloria impresionante. Cristo, el Hijo, su Hijo, el Hijo de Dios, va a tener su esposa, lo cual es una cosa que no podemos ni imaginar. Y somos nosotros. Y luego está Israel. Israel nunca dejará de ser. Cuando dice cielos nuevos y tierra nueva, ahí va a estar Israel. Es la nación de Dios. Así que gloria a Dios. A estos que piensan, no, bueno, esto es por casualidad, no se convierte, sí, yo que se desconvierte, yo que se vuelva a convertir y a desconvertir, y no sé qué, y no sé cuánto, y es que no has entendido nada. Nada de quién es Dios y cómo es Dios. No lo has entendido. Ve a primaria, vuelve a primaria a estudiar. A primaria de la Biblia. Dios mío. Entonces, en el reino la responsabilidad humana será obedecer al rey. Eso es lo que pasará en la dispensación del reino. Quien regirá con vara de hierro. Amén. Si os dais cuenta,
la gente de bien, puede ser una manera de hablar, ¿no? La gente de bien, la gente del mundo de bien, está buscando a alguien que ponga orden. Alguien que diga, yo quiero que mi nación vaya adelante, que mi familia prospere, que mi nación sea pues la reunión de todas las familias, que realmente sean lo que se llama patria, ¿no? Que todo vaya bien, que pueda haber orden, que pueda haber... Cada uno llega hasta donde llega, ¿no? Unos se quedan ya que bueno, aceptan cualquier cosa ya, otros no, quieren algo más relacionado con la ley natural, cumplimiento de la ley natural. Nosotros como cristianos ya sabemos lo que queremos, no hace falta que lo diga, ¿no? Entonces, pero eso es lo que buscan, alguien que ponga orden, porque se dan cuenta que los políticos no sirven para nada y que buscan lo suyo. ¿Me entiendes? Bueno, pues el diablo les va a dar eso, les va a dar a alguien que ponga orden, es el príncipe que ha de venir. Daniel 9, 26 y 27. Pero nosotros sabemos quién es el verdadero príncipe, que en realidad es rey, Jesucristo. Y Él sí va a poner orden y se va a cumplir el orden que nosotros queremos. Nosotros queremos que la voluntad de Dios se haga. Esa es nuestra gloria. Que Dios haga su voluntad. Y ese es el día a día nuestro, ¿verdad? Pues imagínate esto en el mundo. Que el mundo haga la voluntad de Dios. Vamos, ¿dónde tengo que firmar? No hace falta firmar, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Dios no es perdedor. Los que niegan el reino que ha de venir, yo no sé qué Biblia leen. No sé qué Biblia leen, no lo entiendo. Pero mi Biblia, la mía, que es la tuya, dice que se va a establecer el reino cuando Cristo vuelva, va a establecer su reino. Y lo va a regir con vara de hierro. Significa que nadie va a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y Satanás va a estar atado durante 1000 años. No va a engañar más a las naciones, como ahora se está haciendo. Gloria a Dios. Entonces el reino será teocrático, significa poder de Dios. Theos karatos, poder, autoridad de Dios. Una reglamentación de parte de Dios y habrá un sistema renovado de sacrificios y sacerdocio. Sí lo va a haber, sí. Un rasgo excepcional de este periodo es que Satanás será atado y los demonios permanecerán inactivos. Gloria a Dios. ¡Bum! Fuera. Al menos durante 1000 años no vas a molestar. Qué ganas tengo. El reino, sin embargo, también será un periodo de fracaso. Vaya. Y habrá rebelión al final del mismo, porque lo dice la Biblia. Por eso Satanás será suelto al final. Y entonces sí, ya será el fin, el telón, en este mundo en concreto, y será destruido este mundo, cuando haya acabado el reino. Y Dios ya ha preparado cielos nuevos y tierra nueva, que es el reino eterno, el tiempo eterno ya. El juicio divino que sigue incluye la destrucción de los rebeldes por medio del fuego, Apocalipsis 29, y la destrucción de la antigua tierra y cielo por fuego, 2 de Pedro 3, 7, 10, 12. O sea que te das cuenta que todo tiene... Mira, Dios hizo la tierra un planeta pequeñito, una insignificancia, pensando en los cielos nuevos y nueva tierra. Pues Dios ya lo tenía ideado, todo esto lo tiene ideado de antemano. ¿Qué piensas? Entonces, el final va a ser millones de veces mejor que el principio. ¿Cómo empezó todo? Con un hombre y una mujer en un sitio que se llamaba el Jardín del Edén, pequeñito ahí. Poca cosa, ¿no? Si te das cuenta, es poca cosa. Pero ¿cómo va a terminar? Que no va a terminar, sino cómo va a ser el final, que es el principio realmente. Con toda una humanidad redimida, gloriosa, con una iglesia triunfante, con un pueblo triunfante también, que es Israel, y cielos nuevos y tierra nueva que no tenemos ni idea cómo va a ser, pero sabiendo cómo es Dios, imagínate, si lo que Dios hizo en un principio era bonito, imagínate cómo va a ser los cielos nuevos y la tierra nueva. Bueno, imagínate, es una manera de hablar. Yo no me puedo imaginar, yo no que sé, pero va a ser, vamos, apoteósico, por emplear un término sencillo. Así que te das cuenta que Dios empieza a veces con menudencias, pero tiene un propósito final, que es incomparable.
En el reino milenial la gracia divina también se revela en el cumplimiento del nuevo pacto, en cuanto a salvación, en prosperidad física y temporal, en la abundancia de revelación, en perdón de pecado y en la recolección de Israel, recolección, vaya palabra también, en la recolección de Israel, o sea, en juntar a Israel, se quiere decir. El reino milenial termina con la destrucción de la tierra y cielo por fuego y es seguido por el estado eterno, como ya acabo de decir. La dispensación del reino difiere de todas las dispensaciones anteriores en que es la forma final de la prueba moral. Sí, luego ya en el estado eterno ya no se hablará más de dispensaciones, ya es el estado eterno y perfecto. ¿Dios lo podía haber hecho así desde un principio? Dios podía haber hecho lo que hubiera querido, pero Dios ha querido hacerlo como lo hizo, y ya está, ¿vale? Pero en todo el hombre ha quedado retratado. O sea, nadie puede decir, pero yo, no, tú, Dios le dirá, tú, nada. Tú, mira, fracaso, 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 fracaso. Porque sin mí nada podéis hacer. ¿Quién dijo eso? Jesús lo dijo, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Amén. Las ventajas de la dispensación incluyen un gobierno perfecto, la presencia inmediata y gloriosa de Cristo, el conocimiento universal de Dios y el término de los tiempos de salvación y Satanás que permanece inactivo. Eso va a ser durante el reino, lo que es la duración del reino hasta el final. En muchos puntos la dispensación del reino es suprema y trae a su consumación los tratos de Dios con el hombre. Amén. En las dispensaciones Dios ha demostrado cada significado posible de los tratos con el hombre. En cada dispensación el hombre fracasa y la gracia de Dios es suficiente. En las dispensaciones se cumple el propósito de Dios de manifestar su gloria en el mundo natural y en la historia humana. A través de la eternidad nadie podrá levantar la pregunta de si Dios podría haber dado al hombre otra oportunidad para alcanzar la salvación o la santidad por medio de su propia habilidad, que es lo que dije antes. Por medio de sí mismo es imposible, el hombre no puede. Un conocimiento de las dispensaciones es, de acuerdo a ello, la clave para el entendimiento del propósito de Dios en la historia y el despliegue de la Escritura, la cual registra los tratos de Dios con el hombre y su revelación divina concerniente a sí mismo. Lo que dije antes, el hombre queda retratado y Dios queda evidenciado como lo que es, como quien es, el Todopoderoso, el omnisciente, el que todo lo sabe y todo lo puede. Y el hombre, simple criatura. En un inicio creado imagen y semejanza de Dios, en un inicio. Luego perdió gran parte de ese estatus por el pecado. La naturaleza caída no es imagen y semejanza de Dios. ¿Me entiendes? La naturaleza caída no tiene nada que ver con imagen y semejanza de Dios. No sabemos cómo físicamente eran Adán y Eva. Seguramente eran mucho más guapos que nosotros, seguro. Su aspecto seguramente era impresionante, ¿no? Cuando eran buenos, cuando eran perfectos, creados perfectos por Dios. Y a partir de la caída ya empezaron, la muerte entró en el mundo, vivieron, la humanidad, aunque vivió mucho tiempo, los hombres vivían mucho tiempo, pero cada vez se fue acortando el tiempo por la enfermedad, por la decadencia, por la ley de la entropía, y sencillamente hemos llegado a este punto en el cual estamos en un clic de ser arrebatados, hermanos. Esto no puede durar mucho más. ¿Por qué lo digo? Que eso acabo. Cuando se ve la tremenda inmoralidad, pecado y perversión que está pasando en el mundo y sobre todo en este país. Este país es increíble. Este país es parte de la cuarta bestia sin lugar a dudas. Solo podemos decir, esto ya es el fin. Dios no va a soportar. Cuando se empieza a tocar a los niños, con el tema de la pedofilia, ahí ya se acabó. Ahí Dios dice, se acabó. Ya no más. Dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad que lo dijo el Señor? ¿Y qué está pasando? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y todas las demás maldades que ya sabéis cuáles son. Solo con eso ya sabemos que es el fin. El fin de esta época. Gloria a Dios, porque viene una época mejor. Y para nosotros, la eternidad directamente. Nosotros ya vamos a pasar al estado eterno, directamente, con cuerpos glorificados. Así que nos alegramos por eso. Amén, hermanos. Dios los bendiga.